Señoras y señores, es un honor y una alegría inmensa recibir hoy en Puerto de Ideas, recibir aquí en el puerto de Valparaíso a David Grossman. Thank you. Gracias. Hemos concordado una forma de proceder hoy día que va a ser un poco parecido a lo que yo acabo de hacer. Es decir, voy a leer la pregunta en castellano y en inglés. Quiero advertir desde ya que al término de esta conversación, el escritor David Grossman estará firmando libros afuera. Entonces, abro la conversación con esta pregunta. ¿Qué prefieren? ¿Que lo haga primero en castellano o primero en inglés? Da igual. Ahí se armó un enredo. ¿Hay traducción realmente entonces? Entonces no necesito leer en inglés, digamos en castellano. Castellano, ya. Bueno, si pasa algo, me avisan. ¿Tiene que leer inglés? Bien, partimos entonces. David, your characters walk a David, lot. tus personajes caminan muchísimo. Caminan y caminan y caminan. Always walking all the Siempre time están caminando en to the end of tus the land, novelas la vida entera. hasta el The waking final, man la vida is entera. falling out of Hay time. hombres que se Also caen fuera del walkers, tiempo. like También es un caminante, como se The indica. figure then of the pilgrim, El figure of carácter the o el personaje There del is no caminante. home, No hay apparently, hogar, any longer for the aparentemente. walker. Ya no hay So, hogar in a para sense, este the caminante. walkers are Entonces los nomads caminantes of parecen sorts. ser nómades de algún I tipo. see you walkers Yo veo as a people tus who, because of their caminantes como grief, personas debido a su have become dolor. strangers Se han convertido en in their own extraños en sus propias that is tierras. no longer theirs, in a Una certain tierra sense. que ya no es de ellos en These algún walkers are sentido. mourning, Estos but at the caminantes same time, given the sufren, pero circumstances, debido a las they are rebels of circunstancias sorts, son I think. rebeldes, Aren't they? ¿no? But ¿No lo tell son us a bit acaso? about Pero this cuéntanos un verb, poco the verb de este to verbo, walk. Tell us caminar. about the walking of your Cuéntanos characters, sobre if you may. este perfil de caminante que Shalom, tienen tus good personajes. evening to you. Buenas tardes a todos, shalom. Arturo, thank you for Y Arturo, the beautiful things you muchas said gracias about por las me. And lindas cosas que ha dicho de mí. I just want to start by Quiero saying thank you to simplemente the decir organizers gracias a los of organizadores de this wonderful gathering magnífico of Puerta de Idea, evento de Idea, Puerto de Ideas, for all the por kindness toda and la generosity that you gentileza, have poured generosidad on my wife and que han myself. dejado We are very caer grateful, con and it's gran not cariño sobre taken for mí y mi granted. So thank mujer. you very much. Estoy encantado, muchísimas gracias. Yeah, they deserve it. Se lo merecen. You asked about walking. Ustedes me preguntó sobre Almost all my characters el in all concepto my de books, caminante. they Prácticamente are todos moving. mis They need personajes to en mis be libros se están in a moviendo. movement. Tienen que They estar en cannot movimiento. Stay in No one pueden place. permanecer en I un solo myself, lugar. when I write, Yo, I walk. cuando escribo, I just también cannot camino. sit. I mean, No me I puedo sit, quedar I write sentado. some lines, Escribo and then I algunas find myself líneas standing y me veo and walking. parado, Sometimes I walk caminando. A in veces camino en círculos on the carpet when I sobre la cannot go alfombra out, and cuando my no wife puedo says that salir y I'm mi leaving señora me marks dice of que estoy burns on the dejando carpet. marcas en la And alfombra, de I hecho. need Entonces, this movement, and I need the movement for necesito my ese movimiento characters. para mis personajes. Because I feel that Porque when siento we move, que cuando we nos reformulate movemos, ourselves. nos We put ourselves in another reformulamos, context. nos ponemos en I un quite contexto often distinto. write Muy a about menudo character escribo who sobre are personajes facing a kind que of arbitrariness, se encuentran con una of arbitrariedad, a very
tough verdict. con un veredicto sumamente I wrote complejo. about Escribí, the por Shoah, ejemplo, the sobre el Holocaust, Shoah, el Holocausto, which is such que an ultimate human ciertamente arbitrariness es against una other arbitrariedad people. I humana wrote contra about the otros. He arbitrariness hablado that sobre la arbitrariedad our body de nuestros has cuerpos upon our y soul, cómo lo the way tiene our sobre nuestra alma. physical dimension Cómo nuestra dictates so much dimensión of our física destiny, of dicta our life. muchas de las I cosas wrote que ocurren en about, nuestras vidas. He military escrito occupation, sobre la ocupación about the militar, situation between sobre la Israelis situación and entre los Israel and israelitas Palestine. y I'm Palestina. fascinated by this Estoy situation, that there fascinado is por an esta individual situación, who is este facing individuo this que se arbitrariness, enfrenta a esta and he arbitrariedad or she y is ella o paralyzed él by se it. encuentra And of paralizado course, frente a él. La vida entera, En la vida falling out of entera, time, an individual who un faces individuo que the se fear of enfrenta death and al the death temor of de la a muerte beloved person, y la of his muerte son de in this una case. So, persona muy of course, querida, when su you hijo face en this este caso. Pero cuando uno cruel entonces se enfrenta a arbitrariness, esta you cannot arbitrariedad move. cruel, We are uno paralyzed. We are queda stuck in the paralizado, place. uno se mantiene And then I fijo en feel un solo that, lugar. Y siento, por ende, it's humiliating que es una for me situación as a human humillante. being Es to humillante be para mí como ser stuck in a humano place, to estar be defined by a ligado a un catastrophe lugar, or by estar definido arbitrariness. por una catástrofe o por And una I have this arbitrariedad. need, like Y someone who tengo tries esta to necesidad, como break si through fuese alguien que está suffocation, saliendo de un to get out sofoque, of this situation, salirme de esta not to situación, escape it, not to no avoid it, on the escaparla ni contrary, evitarla, but muy to por el be contrario, it sino estar in a inmersa more liberated o inmerso way. en esa situación, pero en And forma I think that liberada. once Y one creo is que able to uno es reformulate capaz de himself in this arbitrary reformularse en situation, esta in this situación o prison, ante esta prisión once you are arbitraria, able to cuando uno es give capaz this de arbitrariness your darle private a esta names, your own arbitrariedad words, las palabras suddenly propias. you gain some De inner repente freedom, and entonces suddenly you uno are not a victim. logra una And cierta for me, it's libertad. maybe one of the most Y para important mí es things. una de las Maybe it has cosas to do más with importantes. my Tiene que ver Jewishness, quizás or con even my mis Israeliness, antecedentes not to como be a israelita, victim como of a judío. situation. No ser To be una able, víctima de una situación, in the sino worst en el situations, peor de to los casos re-articulate es yourself. ser capaz de And when you do rearticularme. it, Y suddenly, cuando uno lo hace, well, you understand some things. You understand uno that there repentinamente are empieza a some entender situations cosas. in Hay which una the only liberty situación that one has donde is the la liberty libertad que uno tiene to es tell la his story libertad de or to contar talk la about his historia, tragedy with de his own contar la words, not tragedia with con las words that palabras others personales, gave him, no not otras with palabras words dadas that por the otros, clichés no around los him gave him, clichés que están not the words that circulando, his no fears las gave him, palabras but que really se to be impregnan able de to temor, sino describe it in the most describirlo authentic de and forma más auténtica, straightforward and fresh directa y words. fresca posible. And then you Luego, also entonces, you also feel uno that también even this siente que arbitrariness esta looks a little arbitrariedad different once you gave tiene it your otro own aspecto una words. vez que You know, uno when you le call it by asigna your own palabras names, personales, cuando uno le da suddenly el you nombre find even personal, cracks uno in empieza a this encontrar arbitrariness, in this fisuras en esta arbitrariedad, monolithic wall en of esta pared arbitrariness. monolítica de Suddenly arbitrariedad. you can move. De repente you uno regain puede yourself, volver the a self that the obtener la arbitrariness libertad, tried to a esta confiscate from you. arbitrariedad que trata de I apologize for the confiscarte. long Perdona, answer. mi You see respuesta now es why muy I larga. write Podrá thick ver books por and not qué haiku escribo poems, estos but libros tan largos y it's a tan serious gruesos. question, Es una and pregunta I seria wanted to give a y serious ciertamente answer. quería It's dar una fascinating. respuesta So in a sense, seria. it is Es fascinante, a entonces. rebellion. Es una Something especie de rebelión liberating. liberadora la que te causa esto. Now, the other thing Ahora, that to me, la otra is cosa que me fascinating, surge, que about me these parece walkers, fascinante con respecto a estos caminantes, es que esto es un elemento literario, pero permea la literatura, tu literatura en particular, y muy frecuentemente, porque están moviéndose, están caminando, también piensan y hablan, y por ende su acción es reflexionar, hablar, comunicarse, entre otros. Y me parece que esto permite fácilmente y en forma fascinante esta llegada a la novela, esta acción y otras cosas que muchas veces uno siente que podría ser mejor desplegado en el cine.
usted tiene personajes que tienen la capacidad de explorar su interior y en el medio del lenguaje de la novela es extraordinario. ¿Y usted cree que es así o no? ¿Cómo reacciona usted a ese comentario? Bueno, me parece que es una necesidad primitiva del ser humano comunicarse y articular lo que sentimos, ponerle nombre a las cosas con su nombre. Escribí mi último libro que fue publicado aquí cuando estaba con un problema, como habíamos perdido a nuestro hijo hace 8 años atrás, más allá del tiempo, en la guerra. Y entonces, desde los primeros días, no puedo hablar de esto, no habían palabras para referirse a ello. ¿Cómo puede uno decir algo? Palabras, te quedas sin palabras para poder describir una situación como esta. Y luego, después de un tiempo, tuve la sensación de que no hablar de ello me bloqueaba algo. Somos humanos, esto es lo que debo hacer, esto es lo que tenemos que hacer. Le ponemos nombre a las cosas y por ende, en un periodo de penas, la gente se acerca, lo trata de apoyar y dejan caer una montonera de clichés, porque eso es lo que sabemos. No es porque somos personas malas, pero a eso estamos programados de hacer, simplemente dejar caer una gran cantidad de clichés en el momento de estas penas profundas. Pero los clichés son lo que uno menos necesita en ese momento. Necesitan palabras precisas, palabras que van a ser sintonizadas exactamente con la situación que uno está viviendo. Y luego pensé, debo escribir al respecto de esto. Recuerdo que si tuviese la mala suerte de ser enviado a este exilio del dolor, y el dolor es un exilio de todo lo que uno conocía antes, nada se da por sentado. Si tuviese la mala fortuna de estar en esta isla del exilio, lo convertiría en un mapa, lo convertiría en un mapa en palabras. Y este libro, más allá del tiempo, es encontrar palabras para ilustrar esto. Se inicia cuando hay un hombre, una mujer, están sentados en una comida, en una cena muy tranquila. Hay un cariño y dulzura entre ellos, pero no hablan. Pero el hombre, en forma espontánea, se levanta y ya como en una situación de no tolerancia y se aleja y dice, se para y dice, debo irme. Y ella le dice, ¿a dónde? Y él dice, allá. Y ella le dice, ¿a dónde? ¿Al lugar donde ocurrió? Y él dice, no, tengo que ir para allá. Y ella le dice, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que tienes que ver ahí? No sé. Tengo que ir. ¿Vienes conmigo? Y ella se rehúsa. Dice, durante 5 años, desde que esto ocurrió, desde que perdieron a su hijo, he luchado día y noche por no ir a ese lugar que la lleva al desquicio, y no te voy a seguir. Él sale de esta cabaña en la cual viven y empiezan a hacer un círculo, caminar en círculo. Permite que sus pies lo lleven y empieza a hacer un círculo alrededor de esta cabaña, luego el pueblo, luego empieza a circular en los cerros del pueblo y camina sin objetivo, pero parece algo mágico este circular, y luego empieza a atraer personas como si fuese una atracción de la ciudad, como si fuese un magneto, gente del puerto, de los colegios, del palacio del duque. Empieza a atraer personas que lo empiezan a seguir y empiezan a caminar. Y hay mucho silencio,
o in a very hablan prosaic en una language, forma muy and then prosaica suddenly y each luego en one forma in his or her turn, repentina, when they cada uno de ellos en understand sus what they are propios doing, términos, when they cuando se dan understand the cuenta purpose of lo que this está trip, ocurriendo, of el this walk, propósito de to este go as viaje, este far as possible caminar, to the de place ir lo where the más life, lejos the posible, living can donde still touch la the dead. vida puede tocar They a start los to speak fallecidos, poetry. As empiezan the a hablar Duke en of the Town poesía, says, como dice I el just Duque now del Pueblo. realized that Ahora me poetry is the acabo de language of dar my grief. cuenta que la And the book is poesía written in es el this lenguaje de poetry, mi pena form. y es una forma And de expresarse. Y the entonces, whole journey todo el is an viaje, attempt la to trayectoria, be able to talk es un about this, intento to de give hablar words sobre to esto, darle this palabras pain and to a this este sorrow dolor, that a we esta all feel tristeza profunda when que we se are siente grieving, cuando and also estamos to en be esta able to situación, come y back to también life volver from a la this vida place. a partir Because de ahí, I chose life. porque yo elegí la vida, You know, ¿sabes? it's for me so Para important mí es tan importante to be able, ser capaz. as one of the readers Como uno de wrote los me lectores about me the book, escribió and she una said vez it's a sobre book este libro, about me the dijo, attempt es un libro sobre to el intento forget de without killing olvidar and to sin matar remember without y recordar dying of sin it. morir. Because this is the Porque task esa of es people la who are tarea de las grieving, personas que I están think. sufriendo. Incredible. So you really believe that language has a healing power and that to be Tiene el able poder de curar. It has a power Sí, to make us more es el precise, poder de hacernos más because language precisos, has- porque has el many lenguaje kinds of powers, some of tiene them very muchos poderes, manipulative, algunos and some of poderes them are para really manipular, evil, otros perversos. And, I can tell Y you, yo as puedo someone who decirles lives que in a alguien country que that vive is en un immersed país que está in war for inmerso more than en a la guerra, century, y esto ha sido así por más de un siglo, lo primero que se manipula y se usa y que es mal usado por muchas personas es el lenguaje. Pero el lenguaje también puede ser una forma de clarificarnos, de aclararnos las ideas y de insistir en los matices. Insistir en los matices. Eso es una de las pocas cosas serias que podemos hacer con nuestra vida. Hacer que nuestra vida esté clara para nosotros y que estemos en contacto con el mayor número de niveles de la vida, de capas de la vida, estar en contacto con los matices. Y las palabras son una muy buena forma de hacer ese contacto. Me recordaba que las memorias de Julian Barnes sobre la muerte de su esposa, hay una especie de ironía acerca de lo que las personas le decían, sus amigos cercanos, que trataban de evitar el tema y hacer simular como que nada había pasado. La esposa muerta es un tema, un tópico que no pueden nombrarlo sus amigos más cercanos. El libro es en parte una reacción a eso, la necesidad, como tú decías, de encontrar un lenguaje para expresar estas situaciones. Este último libro tiene una estructura muy interesante. Hasta cierto punto es un poema, hasta cierto punto es una obra de teatro, una historia. ¿Y por qué usaste esta combinación de forma pluralística? Esto es casi irrelevante. Para mí esta es la forma en que yo sentí que tenía que escribir. Lo sentí en forma casi física. Es una sensación física de así tengo que hacerlo. Yo sé que no es una respuesta satisfactoria. Probablemente un investigador literario va a exigirme una respuesta más satisfactoria. Cuando lo estaba escribiendo, yo le dije a mi señora, no sé qué es esto, no es poesía, no es prosa, no es libreto, es una criatura. Una criatura que no cede o no entra en ninguna categoría. Yo creo que así como perder un hijo rompe la ley de la naturaleza, y el escribir acerca de esa situación también debiera hacerlo, debería romper las reglas de la literatura. Pero algo que no se me ha roto
sino que aprendí algo de este libro. No sabemos en realidad qué ocurre en el más allá. Yo no soy creyente, muy judío, pero completamente secular, no creyente. De manera que ni siquiera puedo obtener consuelo de los pensamientos de una vida en el más allá. Pero yo sé que hay una forma que nos puede permitir rasguñar un poco el exterior de esta barrera monolítica, hermética, entre el acá y el allá. Y ese es el arte. Para mí, como no creyente, es la mejor forma. El arte, escribir prosa, poesía, hacer películas, componer música, teatro, dibujos, esculturas. Toda forma artística que me formó y que me ha influido es una manifestación de esta barrera que hay, del punto donde coinciden la vida y la muerte, el lugar donde se irradian mutuamente, donde confluyen. Cuando tú confrontas la necesidad de hablar o de escribir, ¿hasta qué punto se necesita tener una calidad para otros? Porque el ejemplo que nos has dado ahora es muchos podemos hacer, pero ¿qué pasa con el sufrimiento o con personas que no son capaces de hacer una película o de componer un soneto o hacer música? Yo creo que todas las personas tienen dentro de sus habilidades la forma en que cada persona habla consigo mismo. Todos pueden hacerlo. Por supuesto, también pueden recibir la ayuda de las creaciones de otras personas, así como a mí me ocurrió. Igual, uno de los límites de lo que se puede hacer con el lenguaje en términos de experiencia es el schwa. Bueno, como tú decías, es muy difícil hacer poesía después de esto, pero hay una novela que tú escribiste en la que confrontas el Shoah. ¿Y cuál fue el desafío ahí para ti? Bueno, yo escribí acerca de eso porque sentí que no podía dejar de escribir acerca de eso. Nací en Israel en el año 54, 9 años solamente después del final de la Segunda Guerra y el final del Holocausto. Y muchas personas que yo conocía venían de esa situación. El nombre específico de Polonia o Alemania nunca se nombraban. Eran palabras tan aterradoras que no se usaban. Nosotros decíamos Sham, que allá. Yo recuerdo como cuando yo era niño, todos los almuerzos de mi hermano y mío era acompañado por un programa de radio especial en el que el narrador leía nombres de personas que andaban buscando a sus parientes perdidos. Había una melodía especial en esta recitación. Rafael, hija de Abraham, Especia está buscando a su hermana que vio por última vez en Treblinka, etc. Esta melodía, nosotros entendíamos muy poco de eso como niños, pero algo se infiltró en nuestra mente. En cierta forma, perdíamos no solamente el apetito, porque era la hora de almuerzo, sino que también perdimos algo más profundo, la confianza en la existencia. Y perdimos también la confianza que tiene y debiera tener cada niño, la confianza en el poder que tienen nuestros padres de protegernos. Había esta cosa oscura, esta nube oscura sobre nuestras cabezas y no sabíamos lo que era. Y cuando yo escribí,
Véase Amor, es un libro que tiene 4 partes distintas y cada uno está escrito en un estilo totalmente distinto porque yo sentía que quería entender, decodificar el misterio del Shoah, de esta perversidad humana última desde todas las direcciones políticas. Y el último, la última parte es de la voz de un niño de 9 años que sigue, que escucha y escucha a los adultos repitiendo lo que habían visto y que bajaban la voz cada vez que le entraba a una habitación. Y esta experiencia de nuestra infancia también, porque había fragmentos de información, escuchábamos susurros que después desaparecían cada vez que nosotros llegábamos a un grupo. Y él quiere saber qué ocurre ahí. Y oye a la gente hablando de la bestia nazi. Así se nombraba el nazismo en esa época, en la década del 50, en Israel. Y trata de entender quién era, qué era esta bestia. Y nadie le decía nada. Y oye decir que hay un cazador, Salmon Wiesenthal, que es el cazador de la bestia, y decide escribirle una nota, una tarjeta postal a este cazador. Y después va a donde Bela, que es el dueño del almacén, y que es muy buena y muy gentil con él. Y como casi la mayor parte de los adultos tenía un tatuaje en el brazo porque también venía de allá. Y él le pregunta quién era la bestia nazi. Ella no le quiere decir porque no quiere que este niño se contamine con este conocimiento, con esta idea de la capacidad de crueldad de los seres humanos. Pero el chico, con esa cosa infantil tan propia que cuando lo echaban, volvían, y siguió insistiendo, y finalmente ella le da un suspiro muy fuerte y muy especial, y le dice: la bestia nazi puede salir de cualquier ser humano si obtiene la comida y la alimentación adecuada. Lo dice en forma muy irónica, pero él lo toma en serio. Y entonces, en el sótano, bajo el departamento de sus padres, que son ambos sobrevivientes de Shoah, comienza a colocar cajas y jaulas y trae toda la comida que encontraba, gatos o cualquier animal que encontrara en cualquier lugar, y esperaba que apareciera esta bestia nazi a buscarlos. Y no viene. Entonces, tiene una intuición especial que exactamente en el momento en que su tortuga se pone muy activa y alerta cuando le da la comida y se comen los pepinos, de la misma manera este monstruo nazi va a venir cuando él le ofrezca la comida que a él le gusta más. Y esos son los judíos. Pero él no sabe lo que es un judío, porque él es israelita. Es hijo de Israel, que tenía que recrearse de las cenizas y hacerse fuerte y sintonizado al futuro sin mirar al pasado, porque el pasado es insoportable. Momik entonces aprende a ser judío y va a una biblioteca municipal, como yo hice a la misma edad, y empieza a leer libros y a mirar fotografías del Shoah, y paso a paso se convierte en un enclave judío en esta atmósfera israelita. Y por supuesto no puede contarle a nadie su secreto, porque si lo hubiera contado a sus amigos, ellos se hubieran reído de él. Y todo el libro, toda la primera parte del libro, se escribe desde el punto de vista de este niño. Y yo creo que todos somos niños cuando tratamos de entender esta perversidad, esta maldad que hizo posible la Shoah. Por muchos libros que hayamos leído e investigación, algo permanece siempre en el misterio, y no se puede mirar a la Shoah de la misma manera que uno no puede mirar al sol, porque uno lo enceguece. Es una novela
como tratando de entender a medida que vamos leyendo. Y la forma en que sigue la escritura es una novela fantástica. Habiendo dicho eso con respecto a las buenas novelas, ¿qué sucede? ¿Qué va mal cuando un escritor comete un error? Cuando las cosas no funcionan. Quizás alguien que está escribiendo un guión, un novelista. ¿Cuáles son los errores que uno trata de evitar cuando está escribiendo? I think when we write, Creo que cuando escribimos, cuando explicamos demasiado, cuando no confiamos en nuestros lectores, quiero creer que las personas que me leen, esta pequeña minoría en extinción, ellos van conmigo. Van conmigo aun cuando mi escritura es exigente. Yo no los alimento con una cuchara, no les entrego esto más fácil, lo decimos en hebreo. Hay un punto en el proceso de escritura, hay un punto en que sé todo sobre los personajes. Simplemente tengo que permitirles ser. No tengo que hacer ningún esfuerzo. No tengo que interferir en su flujo natural, en el cuerpo y el flujo de la historia. Este es el momento indicado entonces para detenerme. Este es el momento para no continuar, porque si no... Sí, no les voy a decir demasiado. Me acuerdo una vez. Recibí una carta una vez de una niña de 11 años y me escribió al respecto de algunos de los libros para adultos jóvenes, el niño zigzag, no sé cómo se llama acá. Chico Zigzag, I think el niño zigzag o el chico zigzag se llama acá. Ella dijo, a veces leo el libro y siento que el libro es más inteligente que yo y no me gusta. Y a veces siento que yo soy más inteligente que el libro y tampoco me gusta. Y el libro es inteligente y yo soy inteligente. Ese es el mejor objetivo para un escritor, ciertamente. Debería ser un crítico literario esa niñita. Maravilloso. Este es un fragmento de su último novela, Más allá del tiempo. Este es el personaje que se denomina hombre caminante, el que está hablando. Voy a leer esto en inglés. So this, what I'm going to do is I'm going to read this in English and then I'm going to read it in Spanish because it's the. Voy a leerlo en castellano después porque es la traducción literaria. Debiésemos utilizar la traducción real, digamos, y no la libre. El hombre dice: His death makes me an empty slough of father and of mother. It bears my breast for no one to suckle. And on the walls of my womb, which in that day was hewn, his death, with fleeing captive's fingernails, notches off the score of days without him. Thus, with loss and chisel, his death engraves its news on me. The bereaved will always women be. El texto dice, su muerte me ha hecho sacar un pecho para un bebé que no mama, y en las paredes de mi útero, que en aquel día fue cincelado, hace su muerte una incisión tras otras, arañando con uñas de prófugo para llevar el cómputo de los días sin él. Y así, con un cincel traslúcido, su muerte graba en mí una nueva, el que ha perdido un hijo
siempre es mujer. What could you tell us about this? ¿Qué nos puede The connection this character contar con makes respecto a la between conexión que hace este personaje and pain, entre la madre or this y kind el of dolor pain? o este Why tipo de is the dolor? walking man ¿Por making qué this un link hombre between caminante está being haciendo a este woman vínculo and entre loss? ser mujer y la pérdida? I think now I'll speak Ahora for him, creo, y voy a hablar for the walking man as a en lugar character. del caminante That's- como personaje. The death of his child La muerte, fallecimiento de su opened him hijo and exposed lo him abrió, lo in expuso such a primal way and de una such an forma tan unprotected way primitiva, to tan his primal, son tan desprotegida a feels este niño, a este that hijo, now he que understands the ahora experience that comprende a la woman has when she experiencia que gives tiene birth, una mujer cuando when da a luz. totally exposed, Está completamente even wounded, expuesta, está bleeding, sangrando, está and yet feeling this con dolor. deepest Y probably la sensación connection más between- that profunda, is esta possible between conexión human beings, tan and profunda this que is the puede mother and lograrse entre child, dos seres humanos, la madre y el hijo, creo yo. This is something that Esto es I'm algo interested at que me in some of my books, interesa the en connection algunos de mis between libros, a la mother and conexión child. entre la madre Also y a el father hijo, and child, también el but padre y el hijo. I know about the Pero connection of esa father and conexión child, de and I'm padre e much more hijo la interested in conozco, things estoy that I más don't know. interesado This en is las cosas que no conozco, que no sé. to try to give words to Tratar this de very darle special, palabras a unique esta contact between a situación mother and a única child. que existe entre la And madre La y Vida el hijo. Entera, for En la example, vida entera, por most of the ejemplo, book is about- gran parte de ese libro about how, trata what does it mean de to be a mother. cuál es el significado de ser una madre. This is a crucial thing in your literature. Esto es un women. tema crucial en su literatura. There's a rumor that in Mexico Hay un you rumor were que en México almost raped by usted Mexican casi women. fue violado por las mujeres mexicanas. El At tema least 3 women in recurrente es this la mujer. here Al told menos me, 3 mujeres aquí me dijeron, please ask him por favor pregúntele about women. sobre la Ask him temática de la how is he mujer. able ¿Cómo to es guess capaz how de adivinar women o de feel. saber cómo se sienten las So what's the mujeres? secret? Entonces cuénteme cuál es el secreto. Well, Bueno, maybe later I'll tell Quizás you más why adelante I wanted a woman to be the main porque character quería of que la this book mujer of La Vida fuese Entera. el But personaje first to your principal de la question, vida entera. Pero para responderle su pregunta, Of course, it's intriguing por supuesto, for me as a causa man to intriga know para mí como hombre everything I can about a saber woman. todo lo que puedo lograr saber sobre una mujer. Now, usually I think I'm quite attracted to Yo write estoy about muy things that are tengo mucha atracción de different escribir from me sobre or kind cosas que of son distintas para mí. somewhat far away Algo option, que and yet son always an opciones option. alejadas, I pero think, you know, siempre es usually una opción. Muy a all of us, menudo, todos nosotros, you know, when we are children, cuando we somos irradiate niños y niñas, so many irradiamos options tantas of opciones existence. en el contexto de la And then, existencia. Y luego, after a while, we después de un congeal. tiempo, nos We congeal in congeniamos one en storyline, una you sola know, we línea. Nos and quedamos en sometimes we una are trapped línea y a veces in estamos one body atrapados or en one un gender, cuerpo, en un género, one or maybe two en uno o languages, dos idiomas, one sense of un humor, sentido one de political humor, reality. una We realidad become política. one Nos and we convertimos en entrench uno y as esto this nos one. agarramos I de ese write, uno, nos I sumergimos feel en this ese humo. Cuando privilege escribo, to start siento to este melt privilegio de this poder congealness derretir
sentir esta congenialidad de distintos aspectos y moverme en forma muy rápida y fácil entre estas distintas opciones de mi ser y tratar de escribir como no solamente un hombre escribiendo sobre una mujer, sino más bien escribir sobre todo lo otro. Este otro puede estar cerca a mí y puede ser muy familiar y a veces es una situación terrorífica cuando escribí sobre un nazi que era comandante de un campo de exterminación. Quería saber cómo un ser humano normal se convertía en un nazi. Necesitaba saberlo, era parte de mi motivación. ¿Cuál es el proceso por el cual pasa uno para poder entender y convertirse en este monstruo? Uno tiene que eliminar algo en uno para poder ser capaz de eliminar a otro ser humano. Entonces, evidentemente, cuando escribí Orra, que es el nombre, Orra en hebreo significa luz. Luz. Spanish? Luz. Life, luz is luz. Yeah, Luz, yeah. luz. And I wrote her Y entonces for, la escribí. well, the whole book took me more than 5 Creo years que to el write. libro me demoré But the 5 años first 2 en years, escribirlo. it was a Pero struggle. I durante did not 2 really años understand me her, encontré and con una I quarreled disyuntiva, with no la her. entendía, And I tried all peleaba kind con of ella, traté tricks, con you know. todo tipo de truco. Once I De hecho, remember en un one of my momento, characters, uno de mis I personajes deeply wanted to write him, and I was quería unable to write escribirlo him. porque And I pero almost no fui gave up capaz. on him. Y I casi knew me he's di important for me. I knew por he vencido. will Yo reveal sabía things que for me, él and iba a yet revelarme cosas, pero sin he embargo, was beyond my reach. And este then I sat personaje and estaba wrote muy him a lejos de letter. mí. Me Like you senté y write le to escribí una someone carta, le escribí una carta como si that you fuese have- alguien someone whom you have very con quien complicated uno tiene relationship una with. relación I muy just wrote him compleja. a Le letter escribí asking una him carta a why mi he is personaje, not ¿por yielding to qué me. no se me entrega? And ¿Por then qué when no I se me wrote it, I libera? understood Y that cuando it's not that escribí he la is not carta, yielding no to- es I am que él not se esté yielding to him. entregando a mí, sino And it yo was no the me estoy same entregando a with él. Ora. Y Suddenly, fue I lo just mismo con surrendered. Ora. I mean, this is the Me very short liberé, answer to your question. para when I contestarte wrote rápidamente, a cuando woman, I wrote escribí several- a I esta have mujer, several women hay in muchas my mujeres writing, en and mi I just escritura, yielded and pero surrendered simplemente me totally to the option entregué of Ora a la within opción me. de Ora And dentro in de the mí. last, the Y remaining 3 years of en los writing últimos the 3 book, años en el I proceso was de la Ora. escritura del libro, I was Ora, yo and era Ora. almost everything I Casi did todo lo as que hacía, lo Ora. hacía And como Ora. I learned so much, Aprendí I think, about tanto life sobre from la this vida, experience de esta of being experiencia de Ora. ser Ora. But again, Pero you know, nuevamente, this wonderful esta experience of extraordinaria becoming someone experiencia else is de common to convertirse en otra all, persona the process of es writing. This is todo the el proceso privilege. de We la are so escritura, es el limited privilegio, in estamos our tan being. limitados en nuestro When ser. you write, you Cuando can uno be so escribe, uno many puede others, and as I convertirse said, en some of tantas them otras are personas y a veces ellos in son, reality, they en la defy realidad, me. They are me threatening desafían, for me. se convierten And then when en I casi write them, amenazantes hacia mí. I see Pero cuando that los escribo, even those most veo que terrible incluso characters, los I personajes could más have been terribles, them. yo podría haber spared sido uno by de ellos. luck Quizás or fue la by suerte one la que me gene liberó, that o un went gen this el way que me or the liberó, other el que way. fuese a un But I lado could u have otro. been Pero them. yo podría haber And- sido and uno de once you ellos. understand Y this, cuando once uno you understand the comprende principle of el being principio an other, de ser y el otro, things hay change for you. una situación que way, cambia para ti. Even- De alguna forma, Even a kind of, incluso, not a kind, even a ver, all of us, we all todos belong to nosotros, certain todos le societies or to pertenecemos a certain una sociedad o collectives, a alguna nations, nación religions. colectiva, And we have religiones, our etc. narrative Pero todos that we tenemos una adhere to, narrativa and we a la need cual this nos narrative, adherimos and porque we need the necesitamos myths esa of narrativa. our past and of our Necesitamos parte de ancestors. nuestros ancestros And pasados. all these are very important. Todos They give estos us a aspectos feeling of nos belonging dan una to a sensación de nation, to a pertenecer a homeland, to un a family. pueblo, a una familia, a un país. Sometimes Sin embargo, we forget creo that que there is a deeper se nos narrative than olvida that, and que this hay is una the narrativa narrative of más the humankind, profunda, la that narrativa we de la belong humanidad, first and que foremost
pertenecemos principalmente a esta narrativa de la humanidad. Y a veces creemos mucho en la narrativa de la religión y de la nación, nos perdemos algo. No estamos en contacto con algo que es mucho más profundo, que es mucho más difícil de contener, porque te arrincona con muchas contradicciones con respecto a la colectiva o al pertenecer a una colectiva. Hablar entonces de Orra, la relación que existe entre esta madre y este hijo, y esta pelea, esta lucha en la que está, es de mucha emoción. Hay una situación que ocurre en la novela a la cual te pediría que comentaras. Dice, una vez cada 3 semanas viene cuando está libre, y le contestaba cuando pasaba por la puerta, por el umbral de la puerta, y le pedía que lo sostuviera de la misma forma y sentir su mejilla, sus manos se tocaban el metal que estaba sobre su espalda, y encontrar un lugar desmilitarizado, un lugar que no le pertenecía al ejército, un lugar donde pudiese caber la mano de la madre. Voy a tratar de ver cómo fue traducido. Bueno, fue una traducción libre esa. Una vez cada 3 semanas aproximadamente llegaba a casa de permiso, le cuenta Orra. Y entonces ella salía corriendo a recibirlo a la puerta de entrada y se abrazaba a él, aunque enseguida se acordaba de retirar el pecho hacia atrás, mientras notaba en la cara los pelos de la barba de él todavía suaves, y sus dedos rehuían el contacto del metal del arma que él llevaba colgada a la espalda, mientras buscaban en esa misma espalda un trocito libre, un rincón que no perteneciera al ejército en el que posar su mano. Yo creo que es un momento muy impresionante, muy convincente y una escena muy conmovedora. Yo creo que lo es, pero es una escena muy peligrosa también. Y con frecuencia usted toma estos riesgos de manera que llega justo al borde del sentimentalismo. Pero yo siento que nunca cruzas el límite. Cuando lo leí por primera vez, yo tenía miedo de que ibas a cruzar ese límite. Pero no, nunca. Pero llegas justo al borde del abismo y no lo cruzas. Lo bello de todo esto es arriesgarse, llegar muy cerca del abismo y no caerse. Mi pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre un mar que es una escena que es conmovedora y una escena sentimental? Para mí, el sentimentalismo es cuando el autor siente tanto que siente por mí, no me da espacio para que yo sienta. Él llena toda la brecha con sus propias sensaciones, sus propios sentimientos. ¿Podrías explicarlo esto un poquito más? Yo trato de mantener la barrera o el límite entre ser una persona emotiva que soy y no caer en la trampa del sentimentalismo, que es un abuso de la emotividad. Y por supuesto, este libro está siempre al borde de este filo, este borde, porque la situación está muy cargada de emotividad. Es la historia de Orra y sus 2 hijos, y uno de ellos se va a salir del ejército. Cuando estuvo los 3 años que todos nosotros servimos en el ejército en Israel, se endureció mucho y se
se hizo una persona muy rígida y hay una escena en este cuadro, una escena que yo recuerdo de mi época cuando yo estuve en el ejército y de mis hijos también, cuando vienen a la casa y han estado en lugares difíciles cubriendo sus posiciones, tienen que endurecerse para protegerse. Una parte importante de este libro es cómo podemos criar hijos para que sean humanistas, tiernos, curiosos respecto a las otras personas, y después lo mandamos a la zona de catástrofe de la guerra y la violencia. Tal vez no los estamos preparando para la vida real, con este sistema de educación que fomenta la sensibilidad, etc. Después de 3 años de que su hijo había pasado en el ejército, ella le sugiere que vaya a dar un paseo en Galilea y ella había comprado 2 mochilas y se iban por una semana. Ella pensaba que una vez que estuvieran solos en la naturaleza iba a poder redimirlo, podría devolverle esta personalidad que el ejército le había confiscado al hijo. Pero el mismo día que él iba a ser dado de baja en el ejército, comenzó otra operación militar en y él tuvo que irse con el ejército a este punto, y ella vuelve a la casa y empieza a esperar que va a venir esperar que venga un oficial a comunicarle que su hijo ha muerto. Y mientras espera, comienza primero a pensar: ¿Cómo he colaborado yo con el ejército, con el Estado, con la guerra? ¿Cómo pude llevar a mi hijo a esta situación en que se va a ser sacrificado? Y se le ocurre que se necesitan 2 personas para las malas noticias, una para que le lleve y el otro que le reciba. Y dice que si ella piensa que si ella no estuviera ahí para recibir la noticia, ¿qué pasaría si ella no estuviera ahí por un día, una hora o un periodo largo? Hasta un minuto podría haber sido fatal. Decide arrancarse de la casa para no estar. Decide arrancarse al lugar donde habían pensado irse, a Galilea, en el norte. Y en el camino casi secuestra a un hombre llamado Abraham, que había sido un amor de su juventud y que tal vez era el amor de su vida, aunque no se había casado con él. Él era un volcán de pasión, de sexualidad, de imaginación, de cuando tenía 16, 17, 18 años. A los 21 años, en la guerra del año 73, fue capturado por los egipcios y volvió un hombre absolutamente quebrado de cuerpo, de corazón, de alma, y no quiere contacto con la vida. Y ella elige a Abraham para que la acompañe en este viaje. Y no solamente va caminando con él, sino que después de un rato ella empieza a decirle su historia, a contarle todos los detalles pequeños de su crecimiento, de los pequeños momentos que uno acumula desde la infancia. Le contó cómo había concebido a su hijo, cómo lo había amamantado, lo que ella sentía y cuando lo miraba en la cara, y siente que ella ha quedado grabada para siempre en las pupilas de su hijo, y también sabe que nunca más en toda su vida va a ser tan hermosa como era en los ojos de su bebé en ese momento. Y describe cómo él gateó por primera vez, cuando se incorporó por primera vez, cómo distinguía los sonidos, los lugares que ocupaban en el mundo, y cómo veía
veía las cosas de distinta manera. Y seguía contándole y contando cosas. Y Abraham no quería escuchar todas estas historias, no quería saber nada respecto a la vida. Pero de a poco se va viendo atraído por esta historia y al contarle ella se fuera, ella empieza a tocar al artista que estaba dentro de este hombre. Y paso a paso, le devuelve la vida a Abraham y le da a él y al lector también la historia de toda una familia. ¿Qué significa tener familia? ¿Qué significa luchar por mantener esta burbuja de intimidad, de amor, de ternura? En medio de esta realidad tan brutal, ¿y qué le pasa a esta burbuja de intimidad cuando la realidad irradia su brutalidad en este pequeño enclave de intimidad? No sabemos lo que ocurre al final y tampoco se los voy a decir. Yo no sé si ella logra proteger a su hijo contando su historia, pero el mero hecho de contar la historia le da fuerza a este hijo que estaba luchando en el ejército y al mismo tiempo le devuelve la vida a Abraham, es decir, le da vida a Abraham al final del libro. Es una novela maravillosa. Estas son unas pocas líneas más allá del tiempo. Nuevamente habla el hombre, el caminante. Su muerte, él dice, está muerto. Pero su muerte no está muerta. Él está muerto, pero su muerte no ha muerto. If his death dies, si su muerte muere, ¿qué significaría eso para el caminante? Este personaje, el caminante, siente que si su muerte muere, de alguna forma él ya no es leal a la memoria de su hijo, en otras palabras, que lo ha traicionado. Yo creo que ya lo contesté esto. Hay algunas cosas que yo no puedo hablar en público y esta es una de las cosas que yo no puedo discutir acá. Perdón. David, feel free not to ask this question. But my duty is to ask it. Si quieres no me respondes esto, pero mi obligación es hacer las preguntas. Tu hijo Yuri murió en la guerra cuando tú estabas escribiendo la vida entera. ¿Nos podrías decir cómo esta situación, este momento, este dolor influyó en tu escritura de la novela? Solamente te puedo decir que después de los primeros 7 días de luto, en el Hashiva, en la religión judía, yo volví a escribir la historia y lo hice porque probablemente era lo único que podía hacer para volver a la vida. Y como les decía anteriormente, cuando uno tiene mucho dolor, la vida se convierte en un exilio. Nada se da por sentado. Y lo único cierto, lo único seguro que yo tenía era la historia. Yo creo que el instinto del escritor, la necesidad de continuar alimentando mis personajes, darles historias, pasión, chistes, anécdotas y comenzar a reestructurar este mundo de nuevo, era un acto contra la gravedad, el peso del dolor. En el libro yo creo que hay mucha vida, está lleno de vida.
Yo extrañamente no me intereso por la muerte, me interesa la vida. Por supuesto, me interesa lo que la muerte irradia hacia la vida y cómo la afecta, pero el acto de escribir es un acto de crear un mundo. Esto es un cliché que han escuchado miles de veces, seguramente. Pero no creo que pueda expresar plenamente el placer que tener una historia vive, una historia que se convierte en un cuerpo humano casi es completamente armoniosa, y a veces no es armoniosa, con discrepancias, pero también es parte de la vida. Y se siente que los personajes son como tú, otras veces son distintos de ti, pero uno actúa en forma libre, de tal forma, y les permite que los personajes funcionen y operen como quieran. Tuvimos una conversación muy seria y yo creo que uno habla muy poco de los placeres de escribir, las revelaciones que uno tiene cuando está escribiendo, la comprensión que uno puede obtener de la escritura. Estos momentos de ser sacado fuera de sus limitaciones, de sus fronteras, para llegar a un lugar donde yo voy a hablar por mí mismo. Nunca habría sido lo suficientemente valiente como para ir a alguno de esos lugares sin el vehículo de la historia. Si la historia es una historia real, puede llevar al escritor mucho más allá de sus límites. Hay estos momentos tan especiales que todos los escritores, si tienen la suerte, pueden ver 2, 3 veces en toda su carrera. Es un momento que te supera. Es algo que corre por tus venas y se revela y te revela cosas que nunca supiste ni esperaste. Y se escriben y uno deja que la historia corra sin interferir. Es muy difícil llegar a este momento de libertad total cuando uno realmente larga las riendas y la historia corre. Pero cuando ocurre es una revelación tan maravillosa. Cuando se experimenta esto, uno se convierte en un adicto. Es por eso que escribimos estas historias en estos momentos raros donde flotamos libremente. ¿Usted tienes escenas que de alguna forma toman el cuerpo de quien eres? A ver, del momento que lo escribiste, ¿sentiste lo que acabas de decir? Sí. No hay muchos, como he dicho previamente. Pero sí, Under Love o Véase Amor, de repente siento que sé cosas que nunca supe antes. Es como si me preguntases cuál de tus hijos quieres más. Sería muy difícil decirlo. No puedo decirte cuál es mi libro que más me gusta. Todos mis libros tienen momentos de completa júbilo, de felicidad, de comprensión. Eso sería. Déjame hacerte una pregunta con respecto a tu ensayo sobre la esperanza y la desesperación. Esto es un ensayo político, diría, una visión política ética. Pero antes de entrar a ese ámbito, hay una línea con respecto a la esperanza que tiene que ver un poco con lo que acabas de decir. Escribes porque quieres estar en la vida, porque amas la vida. Y ciertamente de eso se tratan tus novelas. Y creo que además dan vida. La línea es esa chispa, esa capacidad de rearmarse, de rehacerse, que es espíritu y coraje. Me gusta, a pesar de todo, espíritu y coraje y esperanza.
Why don't you talk about ¿Por qué hope a hablas bit? de Not, esperanza? ¿Por perhaps qué no not me in a hablas de political esperanza? sense, Quizás but no de un in punto de vista general. político, sino más bien Is hope en really general. a virtue? ¿La esperanza realmente es una virtud? Is hope rather a La mirage? esperanza es In the end, isn't una it ilusión, a lie? es una mentira. Nietzsche used the expression Nietzsche a habla de lie la esperanza necessary de una for life. necesaria There's mentira a para la vida. character, Ilen, in one of your Este novels, To the End of the personaje, Land. Ilen, He en says, uno de tus libros, happiness is dice always la felicidad premature. es siempre prematura. And then Abraham Y says, luego that's my Abraham line. dice, no, esa es mi línea. So both Entonces men ambos hombres would probably agree with this posiblemente line. estarían de acuerdo con esa So línea. would you say that your Entonces characters, dirías tú or at que least tus some of them, personajes express o algunos hope? de ellos expresan esperanza? Writing books or creating is a hopeful La act. escritura If you es write, if you una create, you actividad de believe that you can esperanza. Si lo change haces, something. crees, tienes que creer. O sea, yo creo que puedes cambiar algo. I was asked A ver, some days ago se in me hizo Israel, una pregunta hace unos días atrás en Israel. what is for you a homeland? ¿Qué es And para I thought that ti a homeland un is a hogar? place that I La still tierra have del hogar hopes to es improve un it. lugar I donde think existe la it esperanza de applies also to a mejorarla. private home, También yes. un hogar One privado. Feels belonging to a Uno place siente que when pertenece he a or un she lugar feels cuando that él o it's a good ella place for them or that they es un can buen lugar para improve this ellos place. o donde pueden mejorar And el lugar. I insist Y yo on insisto maintaining some hope even regarding en mantener algún our nivel de situation esperanza, there in the incluso conflict en la in the Middle situación en East, que vivimos because I de see conflictos en how el Medio despair Oriente. is Porque yo tempting veo for cómo people, la how desesperación they es surrender almost se easily, sometimes liberan even y se eagerly entregan, están into dispuestos a despair. veces a la desesperación. After Veo only como one después de serious solamente attempt, real un serious attempt that has been intento done to achieve peace between realmente Israel and terrible Palestine in entre Palestina e 1993 Israel in the en Camp David Accords, 1993 en el Camp David. when this attempt has Cuando failed este intento immediately, so falló, many Israelis became inmediatamente totally tantos and almost israelitas eagerly, I will estaban say, casi desperate dispuestos a estar told the people desesperados. from the Le peace camp, dijeron a "You las see, personas de we los should have campos de la never paz, listened. vieron, nunca We debieron should haber have never escuchado allowed esto. ourselves to Nunca be debimos misled by your promises for a better haberles future." dado o aceptado Now, esta promesa I para un think mejor futuro. despair is Yo really creo que la very, very dangerous, especially desesperación for a es country in our peligrosísima, situation, a country particularmente at en un país como When el you are mío. desperate, Cuando in a la way, gente you está start desesperada, to lose la the gente ability to empieza change a your perder la situation. capacidad de cambiar You la start to situación. collaborate Uno with empieza a kind of colaborar defeatism, no con matter how strong you una are, forma muteada, militarily, no you importa become qué tan defeatist. participativo And esté worse uno than en all, esa you área, become pero lo peor cynical. es que uno se convierte en And un I think cínico. cynicism Y is creo a que el great cinismo curse es of mankind and of un our gran period. problema so de easy la to be humanidad. Es cynical. tan fácil It ser is so cínico. undemanding. No depende de It nada, no excuses you demanda of nada, so te much libera, te burden of deja, belonging to te libera something, de of algo, bearing de un real peso responsibility real, de una verdadera for a responsabilidad situation, of ante una paying a situación, price of pagar un containing precio some al contradictions contener together. estas If you are contradicciones cynical, que you put surgen. distance Si uno between es you cínico, and this simplemente pone una reality. distancia It's entre not yours aquello y la anymore. realidad ya no es But tuyo, in a way you ya are no an te exile. pertenece, You do not- uno se you exilia, no more uno belong, ya no really, es no more parte belong, de. and in a way you lost Y your esto entonces right es como even que to- uno incluso ha to- perdido el derecho. your right to be El desperate, derecho or a to estar advocate en una despair situación de to other desesperación people. y I transmitir think that the desesperación a otros. situation in Creo que esta our region situación is- en it is nuestra too región desperate than es to leave it demasiado only to the desesperada desperate para people. dejarlo solamente en las And- manos de los and desesperados. being hopeful, Y tener and I try to esperanza. be very Y yo realistically quiero hopeful. ser You know, muy. I'm not a Yo naive soy person, una persona, despite soy my una looks. persona naiva a pesar I de que know parezco exactly así. the Sé nature of the two exactamente la peoples naturaleza, las involved dos there, the personas Israelis and the involucradas, Palestinians. We los are talking israelitas about y two los peoples palestinos. who Estamos hablando de have dos been, in a way, pueblos distorted que han by sido war distorsionados and por la violence guerra y and la fear violencia y el for more than a temor century. durante más de un siglo. And it's heartbreaking for Y me realmente because, me daña el I'll corazón talk about terriblemente. Israel Yo today. hablo de Israel hoy día, or maybe I will talk about, Quizás voy a you know, hablar the hopes for de peace, la and maybe by esperanza that de la way paz. Y quizás we a can través end. de eso podemos terminar. Peace is essential La paz for us es and for the esencial Palestinians, para and nosotros y los I palestinos.
Y yo lucho por ello. Durante más de 30 años escribo al respecto. Me he involucrado. La paz es esencial para los palestinos que están traumatizados, su historia traumática, digamos. Tenemos la posibilidad de vivir una vida de libertad. Ellos nunca han tenido libertad. Nosotros los israelitas solamente en la cadena de los que los ocuparon y los oprimieron antes de nosotros fueron los jordanos, los ingleses, los egipcios, los turcos. La paz les va a permitir experimentar una vida de dignidad. Van a poder vivir una vida de soberanía sin nuestra sombra. No quiero dejar sombra en nadie. Creo que cuando yo dejo ver la sombra sobre alguien, yo mismo me pongo bajo una sombra. Si ellos no tienen su propio hogar, yo tampoco voy a tener mi propio hogar. Y quiero tener un hogar, quiero tener mi propio hogar ahí en Israel. Por lo tanto, desde todos los puntos de vida, los palestinos van a beneficiarse de una situación de paz para que los permitan florecer y presentar sus ideas, creatividad y ambiciones. Y dirigir todas sus energías hacia la construcción de una nación. Como israelita y como judío, es tan esencial para mí que lleguemos a la paz, que exista la paz. Saber por primera vez en esta larga historia qué significa vivir en un contexto de paz. Ustedes aquí, a pesar de su historia bastante difícil y dura de dictadura, quizás les suene extraño para ustedes que yo les diga que nunca en mi vida he sabido lo que es un día de paz. Jamás. Nací en esta situación, mi nieta, mi hijo nacieron, mi hija, mi nieta tiene menos de 3 años y ya está involucrada en dos pequeñas guerras entre nosotros y Gaza en los últimos 3 años. Y ha estado cobijada. Tener paz nos va a permitir a los israelitas estar en nuestro hogar, saber dónde están nuestros límites, nuestras fronteras. Durante 68 años ya. 66 años más bien. No tenemos fronteras fijas. Todas las décadas las fronteras se mueven, hay invasiones, hay lugares de campamentos que van moviendo nuestras fronteras, como vivir en una casa con paredes que se mueven. Nunca realmente uno tiene una sensación de que hay un futuro. Y yo quiero tener un futuro. Porque siento que la historia de la tierra de Israel es una de las historias más extraordinarias de la vida de la humanidad. Y yo sé que está muy de moda reírse de los sionistas, pero yo soy un sionista porque el sionista es una persona que cree que las personas judías debiesen tener su propia tierra protegida donde su futuro está garantizado. Y ese es el corazón o el centro nuclear del sionismo. Y creo que las cosas que Israel ha sido capaz de hacer en el Medio Oriente, vinimos después del Shoah, después del Holocausto, y creamos una cultura extraordinaria, agricultura, y yo sé que muchos de los productos que he comido y he tomado, el vino extraordinario de Chile, han sido irrigados por el sistema de irrigación por goteo, y hemos creado industrias y alta tecnología y muchas otras cosas ahí. Pero a pesar de todo, cuando hablamos del tema más importante, nuestro futuro, nuestra existencia, aún no somos capaces de crear las condiciones para llegar a la paz con nuestros vecinos. No es solamente nuestra responsabilidad. Y los veo aquí. Y creo que la mayoría de ustedes están en una edad
que entienden que se requiere dos para bailar tango. Y en la relación trágica entre nosotros y los palestinos, cada uno de nosotros ha contribuido a la distorsión y a la tragedia que se vive. Pero esto es algo que no me interesa ahora. No estoy interesado en esta competencia de quién es más culpable. Lo que yo quiero es salir de esta situación. Eso es lo que me interesa. ¿Cómo podemos nosotros y los palestinos dejar atrás esa vida y llegar a una vida que nos libere, que nos lleve a una vida, esta paradoja de nosotros, los israelitas y los judíos? Nosotros somos personas que durante toda la historia hemos sobrevivido para poder llevar adelante nuestra vida y ahora vivimos solamente para sobrevivir. Y en un campo de exterminación uno está ahí solamente para sobrevivir. Si uno tiene todas las capacidades como tiene Israel, si uno tiene el apoyo de los Estados Unidos y Alemania y Francia y Inglaterra, y a pesar de todo es poder superar una catástrofe detrás de otra, no es suficiente y yo quiero más. Y partimos nuestra conversación con la noción de ser un víctima. ¿Cómo nos rearticulamos en una cierta situación? Israel fue creado para que nunca más seamos víctimas. No quiero ser una víctima de nada, a ninguna arbitrariedad. Quiero ser capaz de protegernos. Y me entristece profundamente ver este extraordinario país con un enorme potencial. Igual nos observamos y nos comportamos como víctimas desahuciadas en lugar de iniciar una forma de poder salirnos de esta trampa. No sé si la forma de salir de esta trampa va a ser exitosa, nadie sabe. Pero ¿cómo podemos no intentarlo? Tenemos que intentarlo. Tenemos que luchar con toda nuestra mente, de la misma forma en que luchamos en las guerras. Crear una situación. Y hay formas de hacerlo. No me voy a dedicar a hacerlo ahora. Tenemos muy poco tiempo y estamos al final de nuestra charla. Pero siempre hay que cambiar la situación y encontrar aliados entre los países árabes más moderados que no les caemos bien. A nadie le gusta Israel en el Medio Oriente. Nadie quiere aceptar la idea que tenemos el derecho a estar ahí cuando hablamos con palestinos. Ellos simplemente no entienden que estar ahí no es solamente un error o que estamos en extinción o del el imperialismo occidental. Ellos no entienden que estamos ahí en la tierra de Israel porque es ahí donde surgimos como un pueblo, como cultura, como religión, como un idioma. Pero a pesar de todo eso, y sabiendo todo lo que ocurre alrededor nuestro, del fundamentalismo que se está poniendo cada vez más grande, que se está enloqueciendo con ISIS y Hamas, estas son las condiciones de nuestra vida y a pesar de todo lo podemos cambiar. Siempre hay una posibilidad de cambiarla y esta situación podemos tener socios entre los palestinos. No creo que vamos a tener esta oportunidad en 5 años más. Y en ese caso, la situación va a ser bastante desesperante y desesperada. Y voy a decir, estamos en una situación desesperada. Uno tiene que ser realista. Creo que cuando uno está en desesperación, uno genera más desesperación. Cuando uno tiene la esperanza, no puedo decir que uno puede generar esperanza, pero hay que mantener los canales de opciones abiertas. Y eso es lo único que puedo pedir en una situación tal. David, genera gran esperanza escucharte.